Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando una vez más otro capítulo de Reserva para Dos. Interesante el invitado de hoy, Agustín Barovero. Todo el mundo te confundirá con el arquero, me imagino. ¿Cómo se llama el arquero? ¿Marcelo Barovero? Marcelo Alberto Barovero. No tenés nada que ver, ¿no? Tengo un Marcelo Barovero que es mi tío, pero no es este. No es este. Y yo lo veo muy parecido, siempre digo a mi abuelo, y como es de la zona ahí de Rafaela, Córdoba, Santa Fe, Sí. seguro hay algún pariente lejano, pero segurísimo, porque Barovero hay muy poco en Argentina. Es un apellido que creo que por él se hizo muy conocido, pero somos casi que nos conocemos entre nosotros, así que debe haber ahí algún pariente. Bueno, Agustín es profesor de letras, es un gran difundidor del autismo, es autista. Vos decime si digo bien, cualquier cosa me corregís, por ahí digo un desastre, me lo corregís. Vengo bien, está bien. Es Espectacular. así, ¿está bien la definición? ¿Sos Sí. un divulgador del autismo? Sí, hay gente que usa la palabra activista, que a mí me queda Activista. como muy grande, ¿no? Me suena a como mucha... y está pegada esta cosa de, no sé, activismo ecologista o activismo político, y siento que hay como una cosa de poner mucho más el cuerpo. Divulgador, comunicador, es medio lo que hace uno, decir, esto me pasó, esta información me llegó y la reproduce. Por ahí es el término más que más cómodo me queda para no ponerme algo que me quede medio grande, sobre todo. Bueno, y hablando netamente del autismo, hace no sé cuánto, pero 20, 30 años se detectaba poco, ¿no? Y principalmente y era enfocado en los chicos, y en tu caso, recién a los 30 y pico de años. Claro, hace virtualmente nada, menos del último 10% de mi vida, menos, sí, menos del último 10% de mi vida, 5 viví con diagnóstico, como le pasa a todo el mundo, que es diagnosticado de adulto, ocurre bueno, en una etapa ya, podemos decir, medio tardía para cuando ya pasaron un montón de eventos importantes que hubiera sido muy interesante vivirlos, atravesarlos con un entorno y con uno mismo, con el manual de instrucciones o con la información indicada. Y esa información indicada, ¿desde cuándo la tenés? Puntualmente yo desde noviembre, diciembre de 2021, 2021 estoy diciendo bien, sí, y que son casi, digamos, unos 3 años y pico, eh, que llegué un poco muy casualmente y que llegué, como decías, también a raíz de un tiempo histórico que es que desde hace más o menos 11 o 12 años cambiaron los criterios diagnósticos y se incorporó esto de la noción de espectro autista. Entender que el autismo no era una colección de rasgos, de carencias, de gente que no podía hacer una u otra cosa, sino que era algo más profundo que tenía que ver con un neurotipo, que es decir, una especie de cableado neuronal que compartía muchísima gente, pese y al margen de los rasgos externos de cómo se mostraba eso. Entonces tenemos dos personas con el mismo neurotipo que tienen necesidades de apoyo distintas, que tienen fortalezas y desafíos totalmente distintos y que se ven completamente distintos en la realidad. Ahora, generalmente el espectro definitivamente es muy amplio y muy Totalmente. diverso, ¿no? Sí, sí. Porque, digo, generalmente asociamos el autismo, por lo menos a determinadas características muy significativas. Insisto, si digo cualquier bestialidad me corregís. Adelante. Digo, en principio yo te veo y lo que charlamos, no te conozco mucho, te diría que nada, pero no se observa Claro, ese diagnóstico que vos decís, que todavía me tenés que contar qué es concretamente lo que te pasaba. sí. Como la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente en el mundo es adulta, Sí. y la mayor parte de autistas que existen en el mundo son adultos en este momento, y una enorme parte de esa gente está sin diagnóstico, diría yo la mayoría. La mayor cantidad de autistas en el mundo ahora son gente adulta que no tiene diagnóstico, que no sabe, que no lo va a sospechar nunca, que tiene una familia y un entorno que tampoco dice no lo detecto porque sos, entre comillas, funcional, o porque, bueno, entre comillas, tenés otra cosa, o tuviste la oportunidad y la suerte de que pudiste resolver y pudiste llegar a la adultez con trabajo, con un entorno que te mantuvo vivo y con una serie de cosas estructurales que, bueno, listo, esto que decís, no pareces. Pero por dentro, tu cabeza funciona, digamos, y hace otros caminos, tal vez. Lo llamativo de eso, que me pasa a mí como profesor, es que cuando tenemos situaciones con estudiantes más jóvenes, que tienen tal vez momentos de desregulación y momentos eh, de necesidad de apoyos muy altas, yo personalmente veo muy claramente quién es una persona
autista y una persona no autista, o alista, como se dice. Pero bueno, me doy cuenta porque la persona autista se da instantáneamente cuenta de que ese chico o esa chica que está desregulada, que tiene 12 años y no sabe lo que le pasó eso por factores que uno también siente como desregulatorios, que te están generando disconfort, pero el resto no los percibe. Esto que hablábamos hace un ratito de los sentidos, de los sonidos, del olfato, tal vez el aula como ámbito, con las voces reverberando en todo el espacio y haciendo un lío y una masa de sonido terrible, es lo que ese estudiante no se da cuenta de que lo está desregulando por completo y está llevando a una crisis. Y el resto de adultos no se da cuenta. Y yo, que como decías, tal vez soy muy distinto a otros autistas, entro a un lugar y digo, no, claro, esas luces están haciendo, son demasiado frías y son molestas y me están haciendo doler la cabeza, y tal vez yo lo puedo expresar, pero otro no lo puede expresar porque no lo entiende, no lo sabe todavía. Entonces está esta cuestión de que el cableado, el neurotipo, sí, me acerca muchísimo más a gente, a otros autistas con las que visiblemente tal vez, esto que decís, no parecemos y no estamos dentro del mismo grupo, pero somos una especie de grupo minoritario, invisible, con el cual compartimos un montón de cosas. Re largo, Luis, perdón, pero... No, está bien para entenderlo. Y Agustín, y ese cableado que vos decís, que en la práctica, ¿en qué situaciones ese cableado no encajaba, por ejemplo? A ver por dónde empiezo. Pero... ¿Está bien la pregunta? Está muy bien. ¿Sí? No, está muy bien. Pasa que mi experiencia... Sí, digamos, digo, más que nada, de acuerdo a lo que te pasó a vos, sí, o te pasa. No, mi experiencia tiene que ver con un esfuerzo enorme por entender el lenguaje, la manera de comunicarse del resto, la manera de disfrutar las zonas de goce. ¿Siempre te pasó? Objetos. Siempre. Sobre todo, digo, uno piensa en el ámbito escolar, que es cuando está con pares, claro, ¿no? Entonces, estás haciendo, no sé, las mismas actividades en el recreo o en la escuela, haciendo cosas propias de la escuela, y todos van en un sentido y encuentran placer en hacer ciertas cosas y vos encontrás placer en otro, que tiene que ver tal vez simplemente con un dibujito u otro, una materia u otra, o ciertos juguetes y ciertas otras actividades con otros juguetes. Desde ahí en adelante, digamos, un montón de ámbitos y de actividades en las que yo me encontraba muy cómodo con unas y todos mis compañeros con otras. Así a lo largo de toda la vida. Y he pegado a eso el esfuerzo deliberado por decir, bueno, voy a ver si hago lo que hace el resto, claro, voy a ir a jugar a la pelota, que me gusta, pero tenía que hacer un esfuerzo extra por socializar con mis compañeros, por charlar, por hacer amigos y por ver cómo me acercaba a eso que hacía el resto, pero no me terminaba saliendo. Y eso en la infancia se manifiesta de una manera y después en la adolescencia muchísimo más, porque se empieza a distanciar este registro de, vamos a decirlo así, lenguaje diferencial de zonas de placer, de goce, de registros de cosas, sobre todo con el advenimiento de, no sé, los vínculos, no sé, sexoafectivos o el intento de acercarse a gente que no le gusta, y ahí se empieza como a cada vez más separarse esa experiencia. ¿Y ese esfuerzo cómo lo canalizabas? Digo, no sé, me imagino, en la escuela de determinada manera. Ahora después, por ese esfuerzo que vos hacías, ¿cómo lo canalizabas? No sé, llegabas a tu casa, que explotabas, ¿qué te pasa? No, en mi caso particular no, pero sí fue motivo de preguntas acuciantes desde que tengo memoria. Hace poco estaba revisando libros viejos y yo escribía en unas agendas que tenían mis viejos, que eran, no sé, agendas de años pasados que les quedaban un montón de páginas. Me las daban y yo les cortaba la página, lo que estaba usado, y me quedaba con una especie de libro mío, una especie de diario, y empezaba a escribir, y creo que desde los 12 no paré de escribir y tengo un montón de libros, y empecé a hacer eso y digo, claro, toda esa sensación de desacople, de estar yendo simplemente en otro camino más o menos en la misma dirección, me generaba un montón de preguntas y un montón de intriga y también de angustia, porque esto que te decía, uno no tiene la respuesta de por qué, a pesar de esforzarse un montón, todo el mundo está haciendo este set de actividades y le está pasando bárbaro, desde ir a bailar hasta hablar de ciertas cosas de cierta manera, pero uno está haciendo lo mismo y no se encuentra, no se halla, y le gustan otras cosas que no le gustan a nadie, que no le gustan a nadie. Entonces, eso, digamos, se canalizaba o aparecía en forma de angustia, bueno, eso, digamos, a lo largo del tiempo sí puede producir cuadros de depresión o de intrigas y digo, respecto a qué es lo que hace uno y quién es uno.
pero en ese momento, en la infancia, adolescencia, era motivo de una rumiación mental absoluta y un grado enorme de culpa, de decir, no sé qué hacer y estoy entre fallado, roto y soy una especie de persona ilegal, ilegítima. Qué terrible. Es muy rara la sensación. Ahora que la entiendo, digo, listo, mi cabeza era otro electrodoméstico y todos eran de otro estilo. Eso ahora tiene un sentido, pero en su momento era tener muy pocas herramientas, porque uno de adolescente tiene muy pocas herramientas en general para casi todo, y decir, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Dónde voy? Estoy intentando, pero no me está saliendo. Agustín, Héctor y Graciela, tus viejos, ¿no? Tus padres. Claro. Bueno, y en esa época, ¿había manera de trasladarle esto o ellos lograron ver alguna situación o no? Porque es difícil. Sí, como se dice siempre también... o capaz que no lo veían como algo... No, primero, eran docentes, son docentes, están jubilados, entonces no eran ajenos a las problemáticas, digamos, de la infancia, del desarrollo. Y por otro lado, siempre te dice, bueno, la manzana no cae tan lejos del árbol, yo soy hijo de ellos, entonces como esto tiene un componente genético alto, es decir, no es hereditario como no sé qué cosas, pero es genético en tanto tenés una carga parecida, no sé, a la de, siempre digo, el color de pelo, o la forma de tus manos, o la piel. No va a ser exactamente una copia, un calco, pero somos parecidos en un montón de cuestiones. Entonces había un montón de aspectos que ellos entendían y que me facilitaban. En tanto, había cosas que compartíamos respecto a qué nos gustaba y qué no nos gustaba, y había un acompañamiento con las herramientas que tenía cada uno. De todos modos, como uno tenía siempre digamos, toda persona tiene su universo y su especificidad en ese universo, había una cuota de perplejidad, calculo, de mis viejos diciendo, este pibe escribiendo y leyendo y encerrado en la pieza. Mi viejo aparte jugó al básquet toda la vida, jugó profesionalmente, entonces su manera de insertarse en el mundo tenía que ver mucho con lo físico y lo social y lo deportivo y lo lúdico. Mi mamá también, digo, los dos profes de educación física, y mi mamá también hizo danza, entonces había algo del cuerpo puesto ahí que en ellos interactuaba de ese modo con lo social. En mi caso era lectura, libros, dibujos, escritura, como un universo bastante distinto. Fue acompañado, pero como digo, lo decisivo en ese sentido fue el diagnóstico que apareció como 20 años después. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Y una vez que tuviste el diagnóstico, ¿en qué te cambió? En el día a día. Tu día a día deja de ser un día a día. Es como si le sacaras una especie de nylon a la realidad y de pronto vieras en 4K, en 3D, en 2 o 3 sentidos más, y dijeras, esto en realidad tenía esta proporción, tenía esta forma, se veía de esta manera, y no eran, no sé, no eran discos, eran botellas, porque estaban... Y empezás a ver la misma realidad con otro prisma de un poco de costado, diciendo, yo estaba leyendo esto así, pero tenía que leerlo de esta otra manera. Se te inaugura en el mediano plazo esa revelación de vos mismo, de los otros, baja automáticamente una cuota de tu ansiedad y de tu descolocamiento con las cosas, si es que existe esa palabra, y decís, listo, todo esto tenía una explicación, no es que me excusa de haber sido ni un cretino, ni del mundo haberse portado mal conmigo, ni yo con el mundo, pero empieza a tener algún sentido porque decís, listo, este era el sistema que me estaba faltando para entender. Y se inaugura a largo plazo como otro registro de posibilidades en lo que hace a tu proyecto de vida, a tu felicidad, todo. ¿Y te sentís mejor? No puedo dimensionar la manera en que me siento mejor. Traté de explicarlo de una manera parecida, pero era como si la manera en que, o el cuerpo de cosas en que me sentía tenía un límite, tenía un coto y no lo estaba mirando de la manera indicada. A raíz del diagnóstico, la lectura y la manera de autopercibirse, de autoconceptuarse, de plantarse en la vida y en
su propia cabeza de una persona, cambia totalmente y empezás a pisar en serio con lo que haces y no es que estás haciendo castillos de arena que se desarman porque no entendés a los demás y no te entendés a vos. Se inauguran lugares nuevos, zonas nuevas, flujos nuevos de posibilidad de conexión y de felicidad. Y en los vínculos, ¿eso te permitió también dar un salto positivo para vos? Totalmente. Digo, en todo eso que a vos te afectaba antes en la adolescencia, en eso también te sentís que, sí, wow, estoy mejor. Totalmente. Parte de lo que le pasa a las personas autistas es esto de camuflarse, es decir, de imitar, de hacer el enmascaramiento o masking se dice. Caretear una situación, ¿sería? Y no solamente caretear, sino que desde esto que te decía desde la infancia, todo el mundo está haciendo una cosa y vos estás haciendo otra, entonces decís, voy a jugar a lo que juegan mis amigos para ver si tengo amigos, así desde los 4, 5, 6, 11 años. Eso se traduce internamente en que lo que a vos te gusta desde dentro no es válido. Y es más válido la mirada de afuera. Y es más válida la actividad que está haciendo el resto y no lo que a vos internamente te nace hacer y te gusta hacer. Entonces creces con esta idea inscripta de que lo que a vos te sale no importa, e importa más lo que hace el resto, imitarlo para poder sobrevivir socialmente. Desde ese lugar hay mucha gente autista que se ha metido en vínculos, amistosos, familiares, sexoafectivos, que han tolerado un montón de cosas, que han imitado otros modelos vinculares de gente que no les ha convenido y que a raíz del diagnóstico ha dicho, yo no era esto, no creía en esto, no, y tiene que refundarse y lo hace desde los valores que siempre creyó. Entonces me cambió, en tanto ahora no solamente sé quién soy y sé que puedo ser la persona que quiero ser y que es válido eso que internamente sentí toda mi vida, que dije, esto que me dio muchísimo miedo sacar afuera, está bien. Y lo voy a sacar afuera y está todo perfecto. Y desde ahí, en este último año, digamos, y pico, un poco más, me estoy vinculando. Estoy reformulando un montón de vínculos con mis amigos, con los cuales también me permito ser mucho más afectivo y demostrativo y llano. Y también bajar un poco el miedo del resto de las personas. Y el trato, a mí no me condicionó nada, me dijo, se sentó, hizo la entrevista, tiene que ser totalmente normal y natural del de uno hacia vos, sabiendo tu problema, lo del autismo. Calculo que es medio como con cualquier persona, porque... Obviamente que si sabes que hay algo que te molesta, no lo voy a hacer. Claro. Es un poco lo que pasa. No asumir que el otro, vamos a decir así, es igual que todo el mundo, pero también me parece que es un poco lo que nos pasa con cualquier persona, si no somos unos bárbaros o unos cretinos. Nos conocemos y vamos tanteando cómo es el otro, y si uno tiene una necesidad de, no sé, no uses tal color o no digas tal cosa o no hables de tal tema porque me genera un disconfort, uno lo comunica y asume que el otro también lo va a hacer. Sí, hay un montón de, como decías, de personas autistas que tienen especiales necesidades de apoyo o que tienen una reactividad con ciertos estímulos, por ejemplo con sonidos u olores o luces, lo que sea. Desde ese lugar, no voy a decir que es la responsabilidad de la persona informarlo, pero sí está bueno estar uno receptivo a la idea de decir, bueno, si a alguien le pasa algo, no voy a decir, tendrías que bancártelo, porque uno está, digamos, ejerciendo cierto grado de crueldad sobre el otro, de imposición. Eso sí no está bueno. Bueno, y sos un influencer de, ¿cómo se dice? Un gran, bueno, lo que decías hoy, divulgador del autismo. Digo, ¿cómo te nació salir a la cancha y decir, bueno, están las redes? Bueno, vamos sí, por acá. No me nació, fue algo que pasó en terapia realmente. Yo hice mi diagnóstico, y empecé a escribir estos registros que tenía de mí, Sí. de decir, bueno, me pasaba esto, sentía esto, sentir todo esto. En cierto momento, después de mi diagnóstico, hablando con la psicóloga que me diagnostica, me dice, es muy importante y es muy loco lo que escribiste porque está buenísimo y súper exhaustivo y sería muy útil que vos, que yo había estudiado teatro y era profesor, es decir, tenía
cosas, y había escrito también, y había escrito teatro. Me dice, sería muy interesante que vos que tenés estas zonas que transitaste, hicieras algo porque hay muy pocos adultos, muy poca gente hablando de esto, muy poca información y muy poca divulgación, y lo que hace falta, me lo decía mi psicólogo hace 3 años y pico, es gente que hable para comunicar, porque esto, digamos, no es negocio de nadie. A nadie le conviene, en un sentido real, o sea, no hay ningún interés monetario en que la gente tenga diagnóstico de autista o de lo que sea, porque muy probablemente hasta para otras cosas deje de consumir ansiolíticos, deje de ir a hacer 200 millones de terapias que no funcionan. Sí. Hay mucha gente sin diagnóstico que le está pasando mal. Pero cuando yo encontré esa información dije, tengo que hacer algo con esto, porque no puede ser que haya un montón de gente que no lo sabe dónde está. Y mi psicóloga me dijo, bueno, pensá hacer algo con esto, puedes escribir un libro, puedes hacer cosas. Y empezó a dar vueltas a esa idea. Y en el primer año para mí fue esta sensación de hallazgo absoluto, de redescubrirme y empezar a sentirme demasiado bien y decir, no puede ser, y empezar a reconocer a otra gente que no tenía diagnóstico por la calle, digamos. Sí. Y no puede ser que nadie lo sepa. No lo mío, sino la información. Bueno, ser autista es esto, y yo soy así, y puede haber otros miles de personas en esta ciudad, que las hay. Y empecé sin ningún tipo de expectativa, tratando de hacer algo que me divirtiera. Y siempre digo, medio que se me fue de las manos, porque no... Igual tenés una fortaleza que comunicas muy bien. Sí, pero también es un poco mezcla entre lo que uno va explorando en teatro, más de pronto un amigo que en un momento tenía que grabar videos para TikTok en pandemia y trabajaba con eso y me dice, bueno, vení y hace un par, y yo decía, estoy haciendo unas pavadas que me daban vergüenza, pero muy en clave joven, adolescente, pero uno hace 2 de esas cosas y de pronto empieza a perder vergüenza y dice, bueno, es pavear, digamos, frente a la cámara. Y como que fui perdiendo vergüenza y diciendo, bueno, no es tan grave ser una especie de monigote entretenedor para lo que era mi registro de ese momento, ¿no? Más que ya dando clases, uno está ahí como una especie de animador, maestro de ceremonias del circo. Bueno, cuestión que se fueron abriendo esas cosas y se dio así. Y esto que te digo, no me queda muy incómodo el lugar de esto de la palabra influencer, de esta idea de influenciar, como que uno está haciéndole, no sé, creer qué cosas a la gente o vendiendo qué cosas. No es para nada mi intención, pero entiendo también que llega un poco así a la gente, es medio raro. Bien. Bueno, y vos sabés que probablemente hay gente que te esté mirando y se siente identificada. ¿Cuál es el mensaje? Que a mí me pasó lo mismo. Que yo escuché a una persona autista. ¿Que a vos también te pasó por escuchar? Sí, ¿no? Sí. Eso, me pasó de escuchar a una mujer autista que había sido diagnosticada a raíz del hijo y que toda su vida no había sospechado nada, pero había sentido estos pequeños desacoples, esfuerzos por socializar y a veces cuestiones también con lo sensorial que ocurren. Más también a veces está esto de el apego a las rutinas, el apego a cierta estructura de cosas conocidas y la dificultad de aceptar o incorporar lo nuevo, ya sea un nuevo kiosco de diarios porque el anterior se cerró. No sé si siguen existiendo los kioscos de diarios. Y algunos quedan todavía, algunos quedan. Entonces, esta dificultad a veces de incorporar lo nuevo, de incorporar lo distinto, de dificultad entre las transiciones de una tarea y otra. Todas esas cosas que tal vez parezcan inconexas y que parecen faltas y carencias de uno, sí, se viven como carencias, se viven a veces como cosas hasta se dice, discapacitantes, porque de pronto por una desregulación sensorial o por un agotamiento, por estar socializando con mucha gente, no podemos, no sé, estar un día entero más que durmiendo, después, no sé, ir a cursar o ir a trabajar, y que todas esas cosas también puede ser que tengan un sentido y una explicación en un diagnóstico. Bueno, el libro, ¿no? ¿El libro ya salió? El libro salió también ahí para, bien, ¿no? Para mi sorpresa, sí. Ha tenido una buena recepción. ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo es el nombre? Se llama Raro. Raro. Un libro urgente sobre autismo, de Editorial Planeta. Ahí anda. Hay gente que lo lee, hay gente que le gusta. Estoy bastante también sorprendido con eso. Sí, estoy sorprendido, sobre todo, también, de que haya servido. Bueno, ¿te animás a catarlo o no? No sé catar, pero bueno, puedo beber. Vamos a brindar. Este es un vino de viñas del Nantifol.
en Trevelin, un lugar hermoso allá en Chubut, te recomiendo que vayas, un Pinot Noir. ¿Por qué brindamos? Por... A ver, ¿cómo decirlo? Por un futuro mucho más relajado, con menos ansiedad y con menos gente siguiendo los mandatos que no le corresponden. Ponele. Muchísimas gracias por la invitación. No, a vos por venir. Bueno, gracias a Agustín por venir esta noche. ¿Te gustó? Maravilloso. Bueno, ahora te vamos a regalar una unidad. unidad. Gracias por venir esta noche, ¿la pasaste bien? Excelente, hermoso. Muchas gracias por la invitación.